Nos damos gracias a Dios por permitirnos en su gracia y en su misericordia estar hoy en este lugar. Recordemos que la motivación nuestra, la principal motivación nuestra de reunirnos, y suena así, aunque agradecemos a Dios por los hermanos, ¿cierto? Es por nuestro Señor. Es porque Dios es digno de ser adorado y en los Salmos David, por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Habla y nos enseña que es por Jehová, por el Señor, por Dios, ¿sí? Entonces, damos gracias porque nos permite adorar. Es una bendición hacerlo para nosotros. Bien, mis hermanos, tenemos entonces nuestra porción del día de hoy. Nuestra porción, ¿cierto? Es la que aparece allí, es primer capítulo de Juan, versículos 43 al 51. Entonces, vamos entonces por la gracia de Dios a leer estos pasajes. Así como decía el pastor cuando yo era niño, me decía, ¿usted está feliz por escuchar a Dios? Y entonces decía toda la iglesia, nos decía, ¿ustedes están felices por escuchar a Dios? Pues entonces es una hora de alegría. Vamos entonces a leer nuestro pasaje del 43 al 51. Entonces vamos a leerlo antifonalmente por ser un texto un poco larguito y vamos a leerlo hasta el versículo 51. Dice así, 1 Juan capítulo 41, versículo 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Saida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de mi hija, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús, porque te vi debajo de mi hija, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Oremos, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites reunirnos el día de hoy, Señor, a escuchar tu palabra, lo cual te agradecemos, Señor, de que nos hables. Nuestras vidas, Señor, están necesitadas de ti. Tenemos pecados, tenemos tal vez una vida que poco profesa el Evangelio, tenemos tal vez un corazón frío, una fe debilitada, Señor. Nuestros problemas, Señor, pero tú tienes el poder de darnos vida, de socorrernos, de corregir nuestros pasos, de ayudarnos en nuestra necesidad espiritual, en nuestra necesidad de discípulos, Señor. Y damos gracias por este pasaje, Señor, que va a cumplir una función, Señor, para la cual tú la has enviado. Y oramos, Señor, que nuestros corazones, por tu gracia, reciban, Señor, estas palabras tuyas y que nos animen, Señor, a continuar nuestro peregrinaje contigo a tu lado hasta el fin. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan es Dios. Eso es lo que hemos meditado. Y Juan ha hablado del Señor Jesús, de lo que es Él. Le ha dado varios nombres. Él es la luz del mundo, ¿cierto? Él es la verdad, ¿cierto? Él es el Hijo de Dios. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y entonces en este texto, recordando el texto que trató nuestro hermano hace 8 días, trató el llamamiento de Andrés y de Pedro, ¿cierto? Donde muestra claramente de dónde Dios, más bien Dios el Hijo, busca a quienes van a ser sus discípulos, ¿sí? Los va a buscar allí. Entonces, lo interesante de este pasaje es que muestra el poder del verbo. El verbo cuando habla. En este caso, el verbo cuando llama. Jesús es la palabra de Dios. Por medio de Él hizo este mundo. Jesús es el hágase de la escritura en Génesis. ¿Sí? Cuando Dios dijo, hágase la luz, y se fue la luz. Hágase los peces, los árboles, hágase las lumbreras. Todas esas cosas las hizo por medio de nuestro Señor Jesús. Ese se hágase. Entonces, el verbo encarnado habla, pero no habla como cualquier hombre, habla como Dios. Y cuando Él habla, produce cosas. Y en este caso, para los que le oyen, produce salvación. Para los que no le escuchan, produce condenación. Es clarísimo. Cristo cuando habla, tiene poder. Ahora bien, pensemos en los hombres. Pensemos en los hombres y en sus vidas. Pensemos en los planes y los propósitos que se hacen. Y podemos darnos cuenta que cuando Jesús llega a una vida y la persona tiene sus planes, tiene sus propósitos, tiene sus proyectos, tiene su vida, el solo llamado de ver y sígueme es un llamado tan poderoso que hace que todos los proyectos, que toda nuestra vida, que todos nuestros planes queden relegados por Él. Eso lo hemos visto en el caso de Andrés, en el caso de Pedro. Pero en este caso también lo vamos a ver en los discípulos como es Felipe y Natanael. Entonces, habla de esa forma. Si nosotros leemos el pasaje, si nos fijamos bien, Juan en su evangelio cita una secuencia de días. Y yo creo que da a entender que a partir del bautismo del Señor Jesús, ¿cierto? Ahí dice ese siguiente día del versículo 29, sigue diciendo el siguiente día, como en el versículo 35, en el versículo 43 y en el versículo 2, capítulo 1. Entonces encontramos una secuencia de 4 días a partir del bautismo del Señor, ¿sí? Donde Jesús llama a sus discípulos. Lo primero que el Señor Jesús hace después de ser bautizado es llamar a sus discípulos, pero lo hace con poder, ¿sí? Lo hace con poder. Entonces, eso es lo significativo también de este texto. Continuando, pues, aparte de haber sido hacía 4 días atestiguado por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y confirmado por el Padre y por el Espíritu Santo, nuestra porción inicia con al otro día, ¿cierto? Al otro día. Es decir, al otro día de que fuese llamado Andrés y Pedro, con el llamamiento de Felipe y Natanael, por lo cual podemos decir que continúa el tema del poder del llamado eficaz del Señor Jesús a sus discípulos. Cuando Jesús llama a alguien, tiene el poder, así como dice la doctrina,
irresistible de que no podamos dejarle de seguir cuando nos llama a sus discípulos. Me refiero a los escogidos. Porque cuando se anuncia el Evangelio, el Señor Jesús es al pueblo en general llamado, ¿cierto?, a que le sigan. No todos le siguen solamente su pueblo. En este caso, sus discípulos. Bien, teológicamente hablando, esta porción es importante, ya que existen teólogos muy importantes que de alguna manera hablan muy sofisticadamente de la eternidad, por un lado, y lo temporal, algo paralelo, hablando específicamente de cómo el Señor Jesús, siendo eterno, siendo el Hijo de Dios, pudo encontrarse temporalmente con hombres en una realidad humana. Sin ir más lejos que estos hombres quieren, el Evangelio es claro. El Dios encarnado a semejanza de hombre, con todas las particularidades en que los hombres viven, en un plano claro, físico y temporal. Allí está el verbo de Dios, ¿cierto?, hablándoles en las mismas condiciones, pero con poder de Dios. Por eso cuando habla el Señor, no lo habla tan solo como hombre, lo habla con poder de Dios. Y eso es lo que quiere mostrar el Evangelio de Juan. Cuando Él llama a la gente responde. No perdamos esta perspectiva de Juan en cada narración de su Evangelio. Aún las cosas sencillas como esta que narra nuestra porción de hoy y la anterior, que Cristo habla con poder. Entonces, lo que nos sugiere el tema de esta predicación es el poder en el llamado y en el mismo conocimiento que tiene Cristo de los suyos. Y ese va a ser nuestro primer punto, ¿cierto? Lo que nos enseña del poder y el llamado de Cristo en lugares. Los versículos 46 al 43. Como segundo punto, lo que nos enseña del poder y el llamado de Cristo en personas específicas, versículo 47 al 48. Y como tercer y último punto, lo que nos enseña del poder y el llamado de Cristo cuando ese llamado es ejercido o dicho por Él. Versículo 49 al 51. Bien, vamos a con nuestro primer punto. El primer punto es lo que nos enseña del poder y el llamado de Cristo en lugares específicos. Dice el versículo 43 al 46, voy a leerlos nuevamente. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de la ciudad de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Es nuestro primer punto. El llamamiento de Felipe y Natanael, ¿sí? Cuando en este llamamiento Juan se detiene para hablar de los lugares específicos, ¿sí? Lugares específicos. Leemos que en este texto está hablando de lugares: Galilea, ¿cierto?, Betsaida y Nazaret. Son lugares específicos, ¿cierto?, puntuales. Y son puntuales porque el Señor llama a sus discípulos en lugares puntuales, ¿cierto? Si recordamos, haciéndonos memoria, capítulo pasado, si recordamos, Juan el Bautista estaba en Betabara, versículo 28. Capítulo 1, versículo 28 de Juan, dice que estaba en Betabara. El Betabara se encuentra hoy en lo que es Jordania. Hoy, ¿cierto? Y queda al norte de la Galilea. Betsaida es una ciudad también de la Galilea. Y juntamente con Nazaret, ¿cierto?, todos pertenecen a la región de Galilea. Entonces el Señor Jesús comenzó su ministerio en Galilea y fue a lugares específicos de Galilea. Jesús es Dios y es Señor, ¿cierto? Tiene un llamado y tiene un poder en sí mismo
cuando llama a un discípulo para que le siga. Eso es lo que estamos entendiendo. Bien. Entonces, todas estas cosas que narra Juan son los inicios del ministerio de nuestro Señor Jesús. En nuestro pasaje, ¿cierto? Con estos primeros discípulos. Una región circundante a la Galilea. El Señor Jesús está con Andrés y Pedro, porque ya Andrés y Pedro están con él, ¿cierto? Luego va y llama a Felipe y a Natanael. No sabemos qué hacía Felipe en esos lugares, porque él decía que era de Betsaida, ¿cierto? Era de Betsaida. No sabemos qué hacía Felipe allí, pero el Señor sí sabía que iba a estar Felipe allí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienes un llamado específico que le hace a él. Entonces, algunos dicen que lo más probable es que Felipe estaba oyendo a Juan el Bautista, porque él era de otra ciudad, y ahí fue cuando el Señor le llamó. Leemos que Felipe también tenía un amigo, al cual va y le proclama que ha hallado al hombre que habló Moisés y los profetas. O sea, para Felipe es claro que Jesús es el Mesías, el que habló Moisés. ¿Moisés habló de un rey así? No, Moisés habló de un profeta como él, ¿cierto? Los profetas hablaron del Mesías, entonces era un profeta Mesías, ¿cierto? Lo que habló la ley y los profetas. Tenemos entonces este relato. Según nuestro tema sobre el poder y llamado de Cristo, y teniendo presente lo que es el Señor Jesús en este capítulo de Juan, que es Dios, que habla con poder, ¿sí? Podemos decir varias cosas, y una de ellas es que el Señor podría buscar entre los hombres para llamarlos, si tenía ese poder, a los que humanamente podrían ser los que responderían mejor. ¿Me explico? Para nadie que estudia la historia, inclusive aquí en nuestro país, nadie es extraño el regionalismo, ¿cierto? Los de la costa, los del centro del país, cachacos, costeros, ¿cierto? Entonces, pastusos, sí. Para nadie es el regionalismo. En Israel había un regionalismo. Estaban los de Judea. Los de Judea, ellos se creían mejores que los de Galilea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los de la región de Galilea era la región campesina, trabajadora, pescadora. Es como decir los de Boyacá. Pero los de la capital son las personas que entendidas, más cultas, mejor instruidas, ¿cierto? Los del campo y los de la ciudad, ¿cierto? Entonces había cierto regionalismo. Y claro, los de Judea se creían mejores que los de la Galilea. Y sobre todo hablando de estatus religioso o una, así como dice el apóstol Pablo, una justicia conforme a la ley, los de Judea se creían mejores israelitas, mejores judíos que los de la Galilea. Entonces tenemos eso, era un regionalismo. La capital religiosa era Jerusalén, la región de Judea, que es donde queda Jerusalén, por la historia de ser la casa de David, nuestro Señor podría buscar los primeros discípulos allá. ¿En dónde? Allá, en esa región. Ahí estaban personas que uno podría decir, humanamente hablando, serían buenos discípulos. Ahí estaban los fariseos. Estaban los principales de los sacerdotes. Si él podría llamarlos, si él tenía ese poder, porque lo muestra Juan, que tenía poder de Dios, que tiene un llamado eficaz, toda persona a quien se le acerca y le habla, responde, ¿cierto? Podría ir allá, ¿cierto? Y hablarle. Con todo, observamos que no son sus primeros discípulos buscados en ese lugar. Es más, cuando él buscaba, no buscaba entre los mejores, sino entre los peores.
¿sí? Mostrando el llamado eficaz con poder de- de- del Hijo de Dios sobre las personas y que estos pudieran responder. Entonces, ahí está. Como les decía, los judíos que vivían en la región, ¿cierto? De la Galilea, aunque eran israelitas y del pueblo de Dios, no eran considerados como pecadores e ignorantes de condición baja de Jerusalén. Como decir, Suacha y Bogotá, ¿no? Los de Bogotá y los de Suacha, ¿sí? Sí, los del sur, así es. Pero es allí en donde el Señor Jesús, el poder de su llamamiento se muestra eficaz. Es allí en las personas de esa condición, pecadores, sin ningún tipo de, de merecimiento. Y, y también gustosos de su vida de ser así. Y es allí que están todos los hombres que necesita para ser sus testigos. Están todos los hombres que él necesita. Dios había planeado traer a su Hijo para salvación de su pueblo antes de que Adán y Eva pecaran, ¿cierto? Antes. Dios había designado que su Hijo sería el Cordero de Dios en su plan desde antes de la fundación del mundo. Había escogido desde antes de la fundación del mundo, según Pablo, según la teología paulina, a cada discípulo suyo también, ¿cierto? Cada hombre que Jesús llama no es casualidad que se ha buscado y hallado, no es un producto de algo accidental. Nosotros no somos el producto de algo accidental. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo busca a ese pueblo y lo llama con llamamiento eficaz. Y lo busca y lo encuentra. Y es tan poderoso que responden ellos. No solamente en razón a la escogencia, sino en razón al llamado del poder del Evangelio. Nosotros no somos salvos por ser escogidos. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo. Pero que se aplica en ellos. No puede ser algo accidental, como quien dice, le llamó porque se le encontró en el camino. No, sino que el Señor sabía quiénes eran desde antes y sabía en dónde encontrarles. Y eso nos habla del poder de Cristo. Más adelante, en el capítulo 4, cuando habla de la mujer samaritana, dice la Escritura, especialmente Juan, le era necesario pasar por Samaria. Porque allí, ¿quién estaba? Una mujer de dudosa reputación, pero que iba a ser su discípulo. Y él fue hasta el mediodía, en medio de un calor tremendo, y va por los suyos, con un llamado eficaz. Cristo sabe por quién va. Eso es lo que yo veo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Todos sabemos que Dios es un Dios que tiene presciencia y determina. ¿Por qué nos asustamos en decir que el Señor va únicamente por los suyos? Entonces, ahí está. Si nos fijamos bien, cuando leemos este texto, miramos que Felipe le cuenta a Natanael, ¿cierto? Si nos fijamos bien en este texto, hay diferentes maneras en que el Señor Jesús llama en lugares y tiempos. Juan el Bautista les presenta a Andrés y a Pedro al Señor, ¿cierto? He aquí. Y ellos le siguen, ¿cierto? ¿Quién se los presentó? Juan el Bautista. Otra es el Señor Jesús directamente llamando.
llama a Felipe, que le sigue también. Y otra es la que Felipe va por Natanael y le sigue. Como podemos ver, parece ser que nos enseña mucho sobre evangelismo, ¿cierto? Alguien presenta Jesús directo y un amigo le presenta al otro. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el pasaje? Pensando en que Jesucristo llama y va por los suyos de una manera directa. Nos enseña que aunque de diferentes formas, todas estas maneras es por el poder y el llamado de Cristo. Y quiero ser enfático aquí. Un amigo me pudo presentar el Evangelio, pero no fue mi amigo, es Cristo. Cristo me encontró, Cristo me llamó directamente, personalmente. Eso es lo que nos enseña. ¿Por qué? Porque hubo un llamado eficaz en nosotros, hubo una eficacia, respondimos. Y eso no lo puede hacer mi amigo, porque mi amigo no tiene el poder de Dios, que cambia mis planes para seguirle. No, es, es Dios. En este caso es Cristo personalmente. Y eso es lo que nos debe hacer reflexionar. Yo fui, cada uno de ustedes puede decir, si es un discípulo del Señor, si es cristiano, puede decir, yo fui directamente llamado por el Señor. Ya sea por referente, ya sea directamente, ya sea por invitación, todos estos deben ser tenidos como llamados de Cristo mismo, bastante eficaces e irresistibles. Otra cosa que podemos meditar es que Jesús llama a sus discípulos en lugares impensados. Es más, parecería que fuese más, ¿cierto? Es decir, más llamamientos que hace a los que no nos parecen o los que nos parecen menos improbables. Allí hay llamamientos. Pero este es a causa de su poder. Es por el poder del llamamiento de Cristo a ser discípulos que hay discípulos. Y noten, es por el poder del mismo Cristo. Mire, Cristo es capaz de llamar a una mujer adúltera a ser su discípulo, como llamar a un maestro de Israel, como lo fue eh, Juan capítulo 3, Nicodemo, como lo fue Nicodemo, para ser su discípulo. Tiene el poder de hacerlo. Es más, parecería ser que los que más tuvieran más obstáculos, pero a pesar de eso, el llamamiento eficaz de nuestro Señor es poderoso. Y podemos decir que no hay lugar en el mundo que nuestro Señor no haya establecido discípulos suyos o escogidos. Dice la Escritura que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Por lo tanto, toda la tierra está llena de conocimiento de la gloriosa obra de Dios en la persona de Cristo. Así es y así será. El Señor usó a Juan el Bautista, como les decía, para encaminar a Andrés y a Pedro. El mismo Señor mismo encamina a Felipe y Felipe encamina a Cristo a Natanael. Por lo que podemos pensar que Dios nos puede usar para encaminar a otros a Él. Pero es Cristo quien lo hace. Nosotros podemos decir que los llamados directamente por el Señor, como fueron los apóstoles, en cuestión de llamamiento son mejores que los que ha llamado por medio de instrumentos. Pero eso debería ser un error aquí. En cuestión de llamamientos, fuimos llamados tal como los apóstoles, por el llamado eficaz de Cristo. Obra del mismo poder. No hay categoría de llamamientos a seguirlo. Todos han sido de Él de una manera eficaz en su pueblo, porque Cristo llama a los suyos de una manera eficaz.
Este texto bien puede hacernos reflexionar sobre nuestro trabajo de evangelismo, pero creería yo que es también una fuente para hacernos reflexionar de nuestro discipulado propio, de uno mismo como discípulo. Nosotros pensamos que en el tiempo pasado era un tiempo mejor para lograr ser discípulos del Señor Jesús que hoy. Pensamos nosotros eso, que hoy es una cuestión muy difícil ser discípulo del Señor. Algunos pueden ver en épocas específicas de la historia el anhelar estar como el tiempo de los puritanos. Si yo estuviera allá, qué influencia para yo ser un buen discípulo. Es más, quieren traer esa época tal como es ahorita, pero muchas veces sin traer ese Jesús a nuestra época o esa fe en ese creer en Jesús como Dios para nuestra época, con un llamamiento eficaz tal que puede dar vidas como las vidas de esos hombres del pasado. Pero reflexionemos, si pensamos eso, es decir, que en tiempos pasados era más fácil ser discípulo de Cristo que hoy. Es como decir que es mejor ser discípulo de Cristo en Jerusalén que en Galilea. Que es mejor ser discípulo en Israel o en una ciudad de Israel, en Jerusalén, que en Corinto o Grecia. Que es mejor ser discípulo de Cristo en Ginebra que en Bogotá o Soacha. Sería lo mismo decir. Y no, eso no lo podemos decir por la enseñanza de nuestro texto. No, porque quien nos hace seguirle es el poder de Cristo, el poder de su obrar. Y quien efectúa ese llamamiento, él mismo hacia nosotros. Si Él nos llama, decía un teólogo, si Él nos llama a seguirle, es porque nos da todas las virtudes que necesitamos para hacerlo en nuestra época, en nuestras circunstancias, en nuestros problemas. Porque Él no nos invita a seguirle a Él sin darnos instrumentos para hacerlo, porque nosotros mismos no podemos. Por lo tanto, sí podemos ser discípulos de Cristo con tal y maldad que haya en esta época, con todo y que haya aumentado, o el amor de muchos se enfríe, a pesar de eso, porque nos llama, nos da la virtud de ser sus discípulos, porque nos da poder, porque Él es Dios y nos acompaña y está con nosotros. Si somos discípulos en esta época con internet, con distracciones, con materialismo, con adicciones severas, con maldad, con la situación política, con la inmoralidad reinante, si somos discípulos es por el llamado en poder de Cristo. Es por eso. Podríamos llegar a pensar, aún después de meditar sobre quién es el Señor Jesús, que es Dios, que hizo todo hombre, que no sabía de nuestro contexto social o que no sabe de nuestro contexto social, que no sabe de nuestro lugar, toda la problemática en la que vivimos para que seamos sus discípulos y así no nos llame. Si nos llama es porque sabe nuestro contexto, porque sabe nuestras vidas, porque sabe nuestros pecados y quiere hacer en nosotros para su gloria una obra para el Señor. Podríamos pensar que si sabía en esa época, hoy no lo sabrá. ¿Será que nos conocía los problemas de Mateo cuando le llamó y no ejerció en él un poder para que dejara su lucro, su vida, sus anhelos, sus deseos por seguir a un carpintero? ¿Será que no puede hacer eso con nosotros hoy? ¿Será que le quedamos grande al Señor que es Dios? Y eso pensamos cuando decimos que
que el Señor Jesús no puede hacernos discípulos hoy como lo hizo desde entonces. Yo creo que no pensaríamos eso, sabiendo que Él es Dios. Sino, entonces, prediquemos el Evangelio, anunciemos a Cristo, llamemos a las personas a ir a conocer al Señor en la iglesia. Seamos como Felipe con Natanael, si hemos creído que eso es así. Porque Felipe lo creía. Hemos hallado a aquel que habla, Moisés y los profetas. Y lo que nos corresponde, seamos vivos exponentes en nuestra práctica de vida y de testimonio del Evangelio. Pues el Señor Jesús es más poderoso que la sociedad, es más poderoso que la maldad, es más poderoso que el diablo. Tenemos la gracia y la ayuda del que formó todas las cosas. Levántese, mi hermano, y afírmese en Cristo, tenga fe, confianza en Él y luche. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto. Lo que nos enseña del poder de Cristo y el llamado de Cristo en personas específicas. Dice el texto. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ahora bien, nuestro pasaje nos permite considerar el poder y el llamado de Cristo o su resultado en las personas. En nuestro caso, en Natanael. Este Natanael es identificado como el apóstol Bartolomé en las Escrituras. Bartolomé es el mismo Natanael. Y aunque no se dice en la Escritura mucho de Bartolomé, el apóstol, ¿cierto? O Natanael, el apóstol, únicamente Juan habla de él en este texto, pero lo que dice es suficiente para entender y ver que a los que efectivamente el Señor llama, ellos responden. No solo a malos, porque pareciera ser que los malos entendieran mejor el llamado de gracia o entendieran mejor la gracia o el poder de Cristo, sino a los que son éticamente morales. ¿Sí? A las personas buenas a los ojos de los mismos hombres o entre los hombres, algunos que son los mejores que uno mismo. Las personas éticas. Lo interesante es que las cosas que dice el Señor Jesús sobre Natanael no las dice de ningún otro discípulo, ¿cierto? Un verdadero israelita. Tal vez Natanael representa al tipo de hombre o de judío del antiguo pacto. Representa al judío del antiguo pacto, que responde al llamado del Señor Jesús. Nos cuenta Juan que Felipe trajo a su amigo ante el Señor. Y si nos fijamos, Natanael, aunque dudaba que de Nazaret podría salir algo bueno, ¿sí? Va a donde el Señor. Va. Nazaret, esta región, parecería que no era un lugar con muy buena reputación entre los judíos. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Hacerse que no tenía muy buena, sí, ¿no? Buena idea ya de esa región. Inclusive con los de la misma Galilea, ¿sí notan? Entre los judíos, los de Galilea eran la condición baja, no eran buenas personas religiosas en cuanto a la fe de Israel. Los de Judea o Jerusalén sí. Pero inclusive dentro de la Galilea había un dicho: ¿podría de Nazaret salir algo bueno? Entonces, imagínense, dentro de algo que se veía como que no tan bueno, había entre ellos algo que es
había más, que era Nazaret. Entonces, el Natanael era de Galilea y de Caná específicamente, y a pesar de eso, tiene esa idea de Nazaret. Sin embargo, notamos que fue allí donde la persona que habla el capítulo 1, el Verbo encarnado, quiso vivir con todas sus prerrogativas, porque así lo estableció Nazaret. Es decir, que cuando el Señor Jesús fue enviado, y sobre todo iniciar su ministerio, no inició en el ministerio en la parte, no sé, religiosamente mejor, sino en la parte peor. ¿Cómo decir? Que el Señor Jesús se encarnara hoy. Y entre todos los países del mundo, que creería yo que uno del ranking de los 10 para el mundo es Colombia, viniese a Colombia y que del ranking de las ciudades viniese a Bogotá, sí, hay mejores ciudades, y que de Bogotá se haga en el Cartucho. Y allí es donde llama hombres, y allí es donde inicia. El Verbo, Dios, la luz. Tremendo, ¿no? Él no va por las personas que, claro, se fue allá porque fue al norte, ¿no? Se fue a este lugar, y de este lugar, el peor. Y allí es donde le llamaban él el profeta de Nazaret. Yo creería que si fuese en términos colombianos, el profeta del Cartucho. ¿Y cómo enalteció por ser él ese lugar? Hasta los cielos. Jesús vino a salvar a los pecados. Bien. Así lo quiso el Señor. Ahora bien, no es que el Señor Jesús fuese de Nazaret, porque era profeta de Nazaret, no. Todos recordamos que su padre José fue avisado cuando estaba en Belén de Judá, porque ahí iba a nacer el Mesías, que se fuera para Egipto. Luego, por medio de otra visión, José, su nombre de sueños, ¿cierto? Un Señor dice que pide que regrese, y va y regresa, y por otros sueños dice que se vaya mejor para Galilea, y se establece en Nazaret. Entonces, por eso les decían al Señor Jesús el profeta de Nazaret. Bien. Entonces Felipe y Natanael conocían, porque eran de Caná y de esa región de Nazaret, conocían a José, porque en el versículo 45, ¿cierto? Que hablaron Moisés y los profetas, dice, el hijo de José, ¿cierto? El hijo de José. Era conocido José por esos lugares. Entonces, Jesús residió allí con su familia y comenzar su ministerio allí, aunque él era de Belén de Judá. Tal como decía que debía venir en la ley y los profetas, que cita Felipe, ¿cierto? Porque como así de Nazaret, luego la ley y los profetas no dicen que debe ser de Belén de Judá. Bueno, yendo a nuestro tema, el Señor Jesús conoce la vida pasada, presente y futura de todos los discípulos a los cuales llama. Pongan muy bien, Jesús conoce la vida presente, pasada y futura de todo discípulo. No le desconoce, no desconoce nada. Y eso es algo que debemos tener muy presente en nosotros. Cuando el Señor Jesús me llamó, sabía quién era yo y qué pecados tenía. Sabía la clase de hombre que era. Y por cierto, no muy bueno. Cuando me llama, Él sabe quién soy yo. Y después de ser discípulo de Él, también sabe lo que seré. El Señor Jesús conoce todo de nosotros. Y eso es lo que nos enseña con el caso de Natanael.
conoce la vida pasada, presente y futura. Dice el Señor que al ver a Natanael, le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo lo supo él? Porque conocía su vida pasada, ¿cierto? Si lo que hubiera dicho el Señor lo dijese a oídos de los de Jerusalén, se habían quedado atónitos, pues ellos creían que los verdaderos israelitas eran ellos, mas no Natanael de Galilea. ¿Sí? Ahí está. Pero el Señor lo dice no teniendo en cuenta el lugar de nacimiento, sino al parecer una cualidad que debían tener los que pertenecían a Israel, ya que son el pueblo del pacto, del antiguo pacto, este pueblo privilegiado. Bueno, ¿y cuál era esa cualidad? Nos enteramos que no había engaño en Natanael. Dice que no hay engaño. Y yo quisiera aquí aclarar algo. El Señor dice que no había engaño, no que no tenía pecado. ¿Sí? No había engaño en Natanael. Parecía ser que era una persona sincera en las cosas que quería y buscaba. Natanael necesitaba la obra de Cristo, era un pecador ante Dios. La ley no lo hacía excusable de pecado. Y eso lo entendemos por la teología bíblica, por el desarrollo, pues como describe la Biblia al hombre. Entonces, ¿qué significa que en él no había engaño? Y posiblemente era un israelita que esperaba las promesas de Dios de una manera honesta. Era un israelita que procuraba guardar la ley de Dios imperfectamente, pero procuraba. Era un israelita que se quejaba del estado de su nación. Era un israelita que le dolía el estado espiritual del pueblo. Era un israelita que se lamentaba de la politiquería de los sacerdotes y la clase religiosa. En resumen, como dice el Señor, un verdadero israelita, que es el concepto de Dios. Porque si Jesús dice eso de él, eso lo dice Dios de Natanael. Porque el Señor Jesús no va a decir algo que Dios no dice. O no va a tener en el concepto algo que Dios no lo tenga. Según Dios, según Jesús. En ese aspecto, creo que era mejor que Pedro y Andrés. Era un hombre en verdad dado a las cosas de Dios. Y si nos fijamos, sus amistades le conocían por ser un hombre dado a la fe. Porque apenas supo Felipe que encontraba ahí, fue corriendo a avisar a Natanael que él está muy interesado en esos temas. ¿Sí? Entonces fue a hablarle a su amigo. Natanael era un hombre que a pesar de todo se esforzaba, a pesar de su ironía con Nazaret, quiso ir al profeta de Nazaret que le quería presentar a su amigo. Y llegado, oye hablar al Señor de él. Y noten que lo que dice el Señor Jesús, sabe que está hablando de él. Lo cual le hace preguntar, ¿de dónde me conoces? ¿Cierto? ¿De dónde me conoces? Y noten que esta es una pregunta que en el capítulo 1 de Juan ya es respondida por la descripción que Juan hace sobre quién es el Señor Jesús. ¿De dónde me conoces? El Señor le dice dos cosas para responder dónde lo conocía, es decir, del por qué lo llamaba. Y lo estaba llamando. La primera dice, Señor, antes de que Felipe te llamara, te vi. ¿Cierto? Antes de que Felipe te llamara, te vi. Y esta manera de hablar no significa que el Señor lo había visto antes por ahí y consideró que debía ser su discípulo. Eso no significa esto. Significa que no fue el momento presente en que lo conocía, tampoco en el momento en que Felipe lo presentó o lo usó para llamarle, no, sino antes lo vi. Bueno, ¿y desde cuándo? Desde mucho antes. Sabemos por la teología bíblica que el Señor Jesús conocía a Natanael como nos conoce a nosotros
desde antes de la fundación del mundo. Y si lo conocía desde antes de la fundación del mundo, Jesús es Dios, porque es el propósito de mostrar Juan. Lo conocía desde antes, porque él era un escogido de Dios. Como conocía a Andrés, también conocía a Natanael, o a Pedro, o a Pablo, o a Lutero, o a Calvino, a Spurgeon, inclusive a cristianos de a pie como lo somos tú y yo. Y eso somos verdaderos, si somos verdaderos discípulos seremos eso. Es más, toda la educación de Natanael, todo el ejemplo de sus padres, todo ello era gracia de Dios. Y para mí es interesante todo esto, pues este evangelio es para la iglesia universal. Es para los cristianos que no solamente eran judíos, sino que en la mayoría eran gentiles. Que con el propósito que los gentiles consideren el poder y la gracia de Dios en Cristo, para que pudiesen entender y responder a sus llamadas. Que usted, mi hermano, que me está escuchando esta mañana, pueda responder la siguiente pregunta: ¿quién lo llamó? ¿Y por qué usted respondió? Quien lo llamó fue Jesús, y usted respondió fue por su poder. Que pudiera responder eso. Aun cuando no son como Natanael, verdaderos israelitas. A pesar de eso, nosotros también fuimos llamados y escogidos como lo es Él. En las iglesias, generaciones se levantan como lo fue en Israel, que una generación sucedía a la otra. En las iglesias una generación sucede a la otra. Por ejemplo, mis padres desde niño me llevaron a la iglesia, me enseñaron el evangelio, ahora yo sigo ese camino. Esa generación me levantó a mi generación, a mí. Y yo estoy tratando de levantar a la mía, ¿cierto? Entonces en las iglesias se sucede generaciones tras generaciones. Así como sucedía, como les decía, en Israel. Entonces cuando esas personas de Israel levantaban generaciones de israelitas, o en la iglesia generaciones de cristianos, tratan de levantar a las otras generaciones de los cristianos, ellos tienen muchos privilegios. ¿Quiénes? Estas generaciones. Conocemos más de Dios que otros, ¿cierto? Yo conocí desde niño de Dios mucho más que otros. Pueden ser éticos, morales. ¿Podemos ser éticos? Sí, claro. Nosotros nos abstenemos de ciertas cosas que van a perjudicar nuestra vida. Tal vez no por Dios, sino por nosotros mismos, ¿cierto? Porque fuimos enseñados en la iglesia así. Nos enseñan a evitar ciertas amistades por beneficio personal, aunque no por Dios. Eso se llama ser ético y moral. Bueno, ese es el resultado de una ética cristiana, aunque no sean cristianos. Pueden pensar en Dios, en algunas ocasiones pueden tener algunas decisiones que vayan de acuerdo a ese medio en el cual viven. Pueden ser sin engaño, aunque con pecado. Pero estas personas necesitan el llamado eficaz de Cristo. Necesitan del poder obrado por Cristo para su llamamiento. Es cierto, el instrumento puede ser la familia cristiana, en este caso mis padres, un fiel padre, una fiel madre, que le ha dado conocimiento de Cristo, del Evangelio, y les ha llevado a la iglesia. Pero esto no los hace automáticamente cristianos ni discípulos. Yo nací en un hogar cristiano, pero eso no me hizo a mí un cristiano, ni me hizo a mí nunca un discípulo. Nacer en un hogar cristiano no hace eso, aunque es una gran gracia. Alguna vez oí una pregunta que me hicieron, ¿cierto? Bueno, que ¿cuál era el milagro más grande? Yo me acuerdo que estaba en el seminario. ¿Cuál es el milagro más grande? Le preguntaron a mi profesor. Y él le respondió, uno piensa que el milagro más grande es que personas paralíticas sean sanadas, que los ciegos reciban la vista, o los que tengan sordera escuchen. Ese es un milagro grande. Y decía él, no, eso no es un milagro grande. ¿Qué es un milagro grande? Que es un gran milagro que muestra el poder de Cristo.
Y el milagro más grande que muestra el poder eficaz de Cristo es que una persona moralmente ética, que no le haya hecho mal a nadie, que haya sido un buen hijo, un buen padre, un buen, una persona buena a los ojos de los hombres, ¿cierto? Que sea el mejor de todos ellos, como una especie de Natanael, diga, yo soy un pecador, yo necesito a Cristo. Ese sí es un milagro. Que Pablo se haya convertido en cristiano, aunque siendo él por la ley irreprensible, y que si él necesitase a Cristo, que se considerara pecador, ese es un milagro grande. Claro, entre las personas dicen, es un milagro grande que el borracho, qué milagro tan grande, el borracho dejó de tomar por amor a Cristo. Entre humanamente hablando, ¿cierto? Pero divinamente hablando, una persona que nunca haya sido borracha, que diga que es un pecador, es un milagro grande y solamente lo hace el poder de Cristo cuando llama, porque Él llama a pecadores y uno debe ser pecador para responder. Hay personas que se creen buenas y no responden al llamado de Cristo. Por eso ese milagro grande no obra en ellos. Pero cuando una persona lo hace, y yo lo digo en aquellas personas que hemos sido levantados en familias cristianas, que hemos tratado de ser buenas personas y que el Señor nos haya, por su Espíritu Santo, convencido de pecado, ese es un milagro grande que se le atribuye únicamente a Dios. Entonces tenemos eso. La segunda cosa que nos dice Jesús, o que le dice Jesús a Natanael, que narra Juan, fue algo específico, algo puntual que solamente le correspondía a Natanael. Le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces significa que el Señor Jesús no solamente conoce que vamos a ser sus discípulos, conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, conoce particularidades de nosotros. Pongan mucha atención. Conoce cosas que solamente de nosotros nos corresponden. Y cuando llama en ese aspecto también, en nuestras particularidades. Entonces, cuando estabas debajo de la higuera te vi, le dice el Señor. Hay mucha gente que especula sobre lo que estaba haciendo Natanael debajo de la higuera. Le adjudican pecados. Ay, le dijo algo y lo avergonzó. No, porque el Señor Jesús le dice que no hay engaño en él. ¿Cierto? Entonces, sin especular, siendo un verdadero israelita, estaba haciendo algo que un verdadero israelita haría. Tal vez estaría orando al Señor con lágrimas, con tristeza, con queja de su propia vida, de que tal vez no responde a la ley, que le quedó grande la ley, que le quedó grande ser israelita. Tal vez estaba decepcionado por ser quien es. ¿Sí? Él era un verdadero israelita, no había engaño, era una persona sincera. Y claro, la ley no le excusaba de su pecado y tal vez sentía decir, oiga, ¿verdad? Tratar de ser judío es bastante difícil. Tratar de ser un buen creyente es bastante difícil. Y claro, ¿quién va a poder seguir a Dios sin Cristo? Nadie. Y se lamentaba, ¿cierto? Se lamentaba. ¿Cuándo serán las promesas que hablan los profetas y la ley? ¿Cuándo será? ¿Cuándo se cumplirá? Entonces, es mi opinión que al confesar al Señor Jesús como Mesías y Rey de Israel, era su pensamiento, su esperanza, su rabia ante todo lo que veía y que debajo de la higuera él pensaba, ¿cierto? Y decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta demora? ¿Y por qué? Porque directamente Juan lo asocia lo que estaba haciendo en la higuera con el Mesías Rey. Como dijimos, esta porción nos enseña del poder y del llamado en los que Cristo particularmente llama. ¿Qué significa?
Piense en lo enredado que estaba su vida antes de venir a Cristo. Hagamos una remembranza de usted. Véase antes del Señor. Usted estaba enredado, ¿cierto? Estábamos enredados. Nuestra vida no estaba muy buena, muy bien que digamos. Piense en sus problemas. Piense en la dureza de su corazón. Piense en sus expectativas. Piense en los pecados que lo arruinaban. Piense en su contexto especial y único a todos los demás. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda dónde lo rescató el Señor? ¿Se acuerda de sus planes de esos días? ¿Se acuerdan de sus problemas? ¿Sí se acuerdan? ¿De algo específico que ustedes estaban haciendo? ¿De un problema ahí puntual? ¿Cierto? Lo que está diciendo el Evangelio es que el poder de Cristo, el poder del llamado, ¿cierto? Obró. Y para todo lo particular de su vida, para todo lo particular de su vida, obró cuando Cristo lo llamó. Y usted pudo responder. Y ya dejó esa vida atrás. Le está siguiendo a Él. ¿No? Tenía un plan, ya no lo tiene. Y es por el poder de Cristo. Tenía una vida que ya no tiene. Y es por el poder de Cristo. Tenía una vida enredada. Pero ya no la tiene. Y es por el poder de Cristo. Cuando lo llamó. Fue tan poderoso el llamamiento de Cristo que le desenredó su vida. Le dio claridad en sus tinieblas. A pesar de sus pecados y la dureza de su corazón. Así cuando el fiat de Dios dice, hágase, le dijo a usted, hágase la luz que usted vio. Ve, siente con el corazón, sentiste con el corazón. Y respondiste, abriste los ojos y viste lo mal que estabas. Y dices, necesito un Salvador. Eso lo hizo Cristo. Sabía su pasado, sabía sus problemas, sabía sus dudas, sabía todo. Y a pesar de eso, obró. Y les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces podemos decir que hizo eso nuestro Señor. Cuando estaba en ruina espiritual, Él sabía cada una de esas cosas, pero aún así te escogió, aún así ejerció el poder para que llegases a ser su discípulo. Y es verdad, nunca por sí mismo podía ser un discípulo, es verdad, no merecía serlo, pero la evidencia de Cristo, o la evidencia que Cristo es poder, es que usted está aquí siendo su discípulo. Y tal vez moriría por él. Esa es la evidencia. Esta verdad es un llamado a esforzarnos en verdad de ser discípulos de Cristo. Y tercero y último punto, lo que nos enseña del poder de ese llamado cuando Cristo lo ejerce. ¿Cómo es ese poder ejercido? Versículo 49 al 51. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces cuando el Señor obró su poder para el llamamiento de Natanael, en su particularidad, noten que Natanael, a diferencia, creería yo, de los demás discípulos, y a propósito del Evangelio, inclusive antes de Pedro, confesó la deidad de Cristo. Le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Antes, desde antes. Y confesó adicional que también era el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Solamente por decirle que cuando te vi debajo de la higuera. Solamente por eso.
Natanael creyó que Jesús es el Hijo de Dios. No solamente se trata de llamar, se trata de conversión. Cuando el Señor Jesús llama, hay conversión. Y este fue el momento de la conversión de Natanael. Y tales cosas mencionadas por Natanael no eran una suposición suya, no. Que Juan las relata porque son ciertas, es la verdad. Jesús es Dios, Jesús es el Rey de Israel. A él le corresponde el trono que en ese momento ocupaba Herodes. Esto es verdaderamente una verdad. Por lo que Juan le añade otro título al Señor Jesús, aparte de todos los que ha dicho desde el inicio, como el Rey de Israel. El verbo de Dios es el Rey de Israel. Si Natanael era un israelita sin engaño, entonces lo que dijo es cierto. Solamente le bastaron las cosas que dijo el Señor de él en la higuera para concluir que el Señor Jesús es Dios. Ahora bien, oía un hombre, cierta ocasión, esa fue una narración que escuché de otro predicador, que fue cuestionado de que si creía que Jesús era Dios. Le presentaban muchos argumentos filosóficos, todos ellos argumentados por ateos, y él tranquilamente los escuchó. Dijo que no creía en esos argumentos filosóficos, que él tenía un argumento mejor que todos ellos. Y le preguntaron, bueno, ¿y cuál es ese argumento? Y él le dijo que el argumento que él creía que Jesucristo, el Señor, era Dios, era porque de una manera maravillosa le transformó a él. Ahí está. Y Natanael tenía en últimas un argumento personal particular de creer en la venida de Cristo. Y como este hombre que mencioné, cada uno de los cristianos tiene evidencia personal de que Cristo es Dios, aunque el mundo diga que no. Lo sabemos, y yo lo sé, porque Él transformó. No necesito más argumentos. El Señor Jesús, ante su confesión, no le recrimina nada. Solo le da a entender que con poco ha creído quién es Él. Pero dice el Señor que verá no solo lo sucedido en su vida personal para creer, sino que será testigo del poder y la manifestación del Hijo del Hombre. Con tan pocas cosas crees, mayores cosas verás, que te afirmarán en eso. ¿Cierto? De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, ¿y qué verá Natanael? ¿Qué va a ver Natanael? ¿Qué escalera es esa? Porque nos recordamos a la escalera que Jacob vio en Betel, ¿cierto? Que le hizo temer. Dios está aquí, y por eso le llamó casa de Dios, Betel, ¿cierto? ¿Qué verá Natanael? Que le mostrará que sobre el Hijo de Dios descienden y ascienden los ángeles. El cielo abierto. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Es como decir, cuando Cristo se manifiesta, el reino de los cielos y el mundo caído de los hombres se juntaron y el conducto era Cristo. ¿Qué vio Natanael? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, que cuando él vea todo el ministerio del Señor Jesús, todo lo que Juan va a narrar de ahí en adelante, es ver eso, como ángeles al cielo abierto y ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Lo que nos queda del Evangelio de Juan, en otras palabras, es eso.
es eso, que Jesús es ese Betel y que Natanael será un Jacob y todos los discípulos serán como Jacob en Betel, viendo una escalera. Y esa escalera es el Señor Jesús. Hasta ahora ha empezado. No ha visto nada. Como también como lectores no hemos visto nada. Porque hasta ahora estamos en el capítulo 1. Pero lo que veremos hasta el final del Evangelio es el cielo abierto sobre el Señor Jesús, ángeles subiendo y bajando sobre el Señor Jesús, lo que le ratificará a Natanael que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, es Dios y que Él es el Rey de Israel, y no solamente el Rey de Israel, el Rey de los siglos. Las palabras clave en estos versículos es creer. Noten muy bien, si ustedes miran el versículo 50, este verbo, creer, ¿cierto? Palabra clave en todo el Evangelio de Juan, ya que Juan desarrolla toda una doctrina, como hemos meditado, sobre el creer. ¿Y qué significa todo esto? Significa que Cristo no solamente ejerce un poder y llamado para que seamos sus discípulos, que creamos en Él, sino que sigue ejerciendo un poder y gracias a su llamado en los discípulos para que este creer o esta fe aumente. ¿Aumente en qué? Pues en creer que Cristo es el Hijo de Dios, el Rey de su pueblo. Y la carrera del discípulo y obrar ejercido por el Señor en esa carrera es para que el Señor Jesús, sea conocido en toda su plenitud como lo que le dice el Señor Jesús a Natanael, que vea en Cristo cómo desciende sobre él el cielo abierto y ángeles, pero sobre quienes Él es el Señor. Ya sobre nosotros. Nosotros debemos ver a Jesús como el único que hace que el cielo se nos abra, como el único que descienden sobre nosotros las bendiciones de Dios, porque así lo es y no hay más, por ser Jesús Dios. Que aumente nuestro creer en eso. Nosotros estamos aquí esta mañana oyendo y aprendiendo del Señor Jesús, de su gloriosa persona, de su obra en nosotros. La vida cristiana empieza con Cristo, continúa con Cristo y sigue con Cristo. Que esta mañana le pidiéramos al Señor que obre con todo su poder para que seamos sus discípulos, lo siga ejerciendo para tener mayores cosas que ver, podamos mejor oírle, podamos mejor atesorar sus enseñanzas, podamos entender mejor su cruz, podamos mejor ver su mediación, podamos ver mejor su centralidad en nuestra vida. En otras palabras, afirmarnos en nuestra fe. Podemos orar que obre en nuestra santa fe, que obre para que todos tengamos el impacto profundo de lo que significa que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, gracias porque nos permites, Señor, por medio de estos pasajes, meditar sobre Jesús, nuestro Señor, y su poder de llamar y de obrar en los discípulos. Te damos gracias, Señor, y oramos que podamos crecer en fe en quién es Jesús. Ese quien habla del Evangelio, que es Dios, que es por medio del cual el cielo está abierto y las bendiciones, el mensaje de Dios, la obra de Dios, sube y desciende por medio de él para la gloria de nuestro
nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, porque estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Señor les bendiga.